Mañana en este primer culto en el libro de Isaías, específicamente capítulo 53. Isaías es un libro muy lindo, un libro muy interesante, que tiene bastantes similitudes con la Biblia en sí. ¿Sabes cuántos capítulos hay en Isaías? 66. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? 66. ¿Y cómo se divide, cierto, las escrituras? En dos partes grandes. La primera es el Antiguo Testamento y la segunda es el Nuevo Testamento. Por lo menos Nacho lee su Biblia. Gracias, Nacho. Ojalá los demás puedan empezar. Y el Antiguo, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? 39. ¿Ya? Y el Nuevo tiene, hagan su matemática rapidito, 66 menos 39, 27, ¿ya? Entonces el libro de Isaías, interesantemente, también se divide naturalmente en 39 capítulos y 27 capítulos. Interesante el libro. Se encuentra en los libros que nosotros conocemos como los profetas mayores. Los profetas mayores por la cantidad de contenido, no mayores por importancia de contenido. Ahí se encuentra el libro de Isaías y nosotros vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a buscar Isaías 53 en este momento. Yo he puesto por título a la enseñanza el Evangelio de Isaías. Nosotros siempre escuchamos, ¿cierto?, del Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan. Pero hoy estoy colocando por nombre a este pasaje, a nuestro capítulo, nuestro texto, el Evangelio de Isaías. Vamos a leer el capítulo entero. Isaías 53. Posiblemente el mensaje se alargue un poquito hoy, ¿ya? Voy a darles una advertencia. Entonces, hermano Ignacio, después de haber pasado como 2 o 3 horas, si puedes subir donde el hermano Alexi para enviarle refuerzos, ¿ya? No sé si te das cuenta que hemos llegado a un buen rato, podrías subir arriba, ¿ya? Ok. Isaías 53, leamos el capítulo entero, hermanos. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos de su sepultura. Lo voy a leer otra vez. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos a orar una vez más. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es perfecta. La necesito. Señor, esta congregación la necesita. Nuestra iglesia necesita una dieta muy sana de palabra. Predicación bíblica en los cultos y pan diario en casa, abriendo este libro sagrado, leyendo, meditando, memorizando, viviendo y obedeciendo lo que dice. Por favor, Señor, haz una obra en esta tu iglesia para que Cristo sea glorificado en cada momento en nuestros corazones, en nuestras vidas, nuestras familias, en nuestros matrimonios. Señor, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en el colegio, cuando estamos en la universidad, cuando estamos en casa, cuando estamos en los cultos, que es Cristo siempre sea Él que tenga la preeminencia. Por favor, Señor, abre nuestros ojos para que podamos comprender las maravillas de este capítulo, que podamos mirar y ver con ojos claritos a nuestro Señor Jesús en esta profecía que tú diste a tu siervo Isaías aproximadamente 700 años antes de que Cristo naciera. Señor, gracias. Gracias por la Biblia inspirada por ti. Gracias por la Biblia preservada por ti. Gracias por la Biblia que tenemos traducida a nuestro lenguaje, el castellano, y la tenemos aquí en nuestras manos. Gracias, Señor, por la palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. En realidad, nuestro pasaje empieza en el capítulo 52, versículo 13. Pues en el primer versículo dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Miren unos versículos antes, en el 13 del 52, donde dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Aquí entonces empieza nuestro pasaje como una introducción a Isaías 53, y aquí nos establece que Jesús es el siervo del Señor, de quien está hablando en el versículo 13 y de quien va a profetizar. Miren en el versículo 2, dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Miren en el capítulo 11, versículo 10. Isaías 11 y el versículo 10, guardando tu lugar. Isaías 11, 10. Hoy vamos a estar estudiando un poquito juntos. Isaías 11 y el versículo 10 dice: acontecerá, otro versículo profético, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Aquí la raíz de Isaí es una profecía a aquel descendiente de primeramente Abraham, aquel descendiente, primeramente Adán, luego Abraham, entonces Isaac, entonces Jacob, luego Judá y entonces el rey David.
aquel descendiente del rey David que iba a ser el Mesías, que iba a ser nuestro Salvador. Y aquí dice de él en Isaías 53 y el versículo 2 dice que como raíz de tierra seca, él fue la raíz de Isaí, ¿ya? Y después descendiente de Isaí y David. Nos dice en el versículo 2, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Jesús es el cumplimiento de esta profecía. Jesús es el siervo de quien nos habla. Y aunque Él es el Rey de Reyes, Él no llegó vestido como rey. Él no recibió alojamiento de un rey al nacer. Fíjense que nos invitaron a dar una conferencia de matrimonio en la Iglesia Bíblica Bautista de La Serena. Entonces, en julio, si Dios quiere, voy a estar dando una conferencia de matrimonio. Y me dijeron que les vamos a poner, y me dijeron una palabra muy rara, no la entendía, pero está como a 20 minutos de La Serena y es la playa. Mi hermana dicen, les vamos a colocar en una casa en X playa. Y bueno, ellos lo decían como que es algo lujoso. Pero yo pienso en Jesús y hermanos, Jesús no llegó así. Yo estoy feliz, yo soy muy sencillo, no necesito mucho. Con una cama estoy bien, ¿ya? Pero bueno, si ellos nos van a regalonear es tema de ellos. Pero Jesús no llegó así. No le estaban esperando, ¿cierto? Con la alfombra roja. Él no llegó como un rey, aunque sí él fue rey, sino que el Señor se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. De siervo dice Filipenses 2, y es una profecía acerca del siervo del Señor, quien fue Jesús. Se dice que hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz en Filipenses 2, 7 al 8. Jesús no fue como algunos libros o cuadros, pinturas, ciertas películas, etcétera, lo retratan. Jesús no fue así. Él no fue como nosotros imaginaríamos, un supermodelo con pelo largo, rubio, aspecto hermoso según los estándares de este mundo. Porque ¿quién dijo que rubio es bonito? El opuesto no. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero quien haya pintado a Jesús así, a lo mejor ellos sí lo pensaban. Él no tenía un aspecto hermoso, entre comillas, según los estándares de este mundo. Él no estaba afeitado, ¿ya? No, Jesús fue un judío. Y nosotros aprendemos por la historia y por la Biblia que los judíos no tenían pelo largo. Los hombres judíos no tenían pelo largo. Él habrá tenido pelo corto. Lo más probable, yo sé que siempre en el ADN puede haber excepciones, pero lo más probable Jesús haya tenido pelo oscuro. Lo más probable. Probablemente él tenía piel de color oliva. Él tenía barba, sí o sí, porque la Biblia nos dice que él cumplió con la ley. Entonces él sí tuvo barba. Además hay profecía de que le sacaban la barba cuando le crucificaron. Él no fue atractivo en su aspecto. Pero pastor, ¿por qué lo dices así? Porque así lo dice la Biblia. No fue atractivo. Y mientras estamos desmintiendo algunos mitos de Jesús durante la semana de la Pascua, Él no murió en un día viernes. Ya mejor lo llamamos miércoles santo o jueves santo. Pero no sé dónde la gente que dijeron viernes aprendieron su matemática, pero 3 días y 3 noches de domingo en la mañana no llega a viernes, hermanos, ¿ya? Entonces Él no murió un día viernes. Y mientras estamos desmintiendo mentiras de la Pascua, no es pecado comer carne esta semana, ¿ya? Pregúntenme qué almorzamos ayer. Una malaya de vacuno a la pizza, ¿ya? Como buen bautista, un asadito de vacuno, ¿ya? No hay problema comer carne en esta semana. Si te gustan los mariscos, está bien, pero no en, ¿cómo se llama la isla? Calbuco.
¿cierto? Escuchamos que algo muy triste sucedió allá. Tengan cuidado, ojos con los mariscos. Pero no es una ley bíblica que hay que comer marisco esta semana o pescado. Si quieres está bien, pero no prohíbas a nadie más de cosas que están bien. Pero este mensaje no tiene que ver con estas cosas. Cristo murió 3 días y 3 noches después. Él resucitó. Y hermanos, Él no habrá tenido un aspecto hermoso según lo que este mundo dice que es hermoso. Yo soy de la opinión, mejor dicho, convicción, que no hay gente fea por fuera. Sí hay gente bien fea por dentro, pero no existe gente fea por fuera. Yo creo que mi Dios hace las cosas bien. Y Él te hizo a ti bien y me hizo a mí bien. Ahora hay otras cosas que sí son culpa de nosotros. Yo tengo un tatuaje en mi pierna. Dios no me hizo así. Y eso sí, yo encuentro que es feo. Pero no es culpa de Dios. Yo lo puse. Algunos somos obesos. Y esta no es culpa de Dios, ¿cierto? Es culpa de uno. ¿Ya? Y es fruto de una falta de carácter. Pero Dios obra en nosotros y nos va mejorando, nos va ayudando en esas cosas. Pero hermanos, no hay gente fea. No hay gente fea. Eso es importante decir. Entonces, no quiere decir que Jesús fue feo. Eso no es lo que estoy diciendo. Él fue un hombre común y corriente en cuanto a su parecer. No fue un hombre común y corriente porque Él fue Dios. 100% Dios y 100% hombre. Pero en cuanto a su aspecto, Él fue normal. De tal manera que cuando quisieron apedrearlo, si lo lees en Juan 8, dice que Él pudo escapar, querían matarlo, y Él escapó de en medio de la gente. O sea, no se pudo saber que Jesús era diferente que el hombre a su lado. Él se perdió en la multitud y se escapó de esa forma. O sea, no es con ese anillo arriba como algunos piensan o creen. O como yo vi en un cuadro anteayer, fui invitado a almorzar y en la casa de la persona había un cuadro de Jesús, entre comillas, abrazando niños y tenía pelo largo y era rubio. ¿Te diste cuenta de eso, no? Sí. Pero Jesús no fue así. No fue así. Nosotros realmente no sabemos cómo se veía. Y yo creo que gracias a Dios por eso, porque si nosotros supiéramos cómo se veía, todo el mundo haría imagen de eso. Y idolatrarían esa imagen. Entonces yo estoy feliz que no sé cómo se veía Él. Pero sí tenemos varias ideas de cómo habrá sido. Bueno, en el versículo 3 dice, despreciado. Qué fuerte palabra, ¿no? Y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Qué bueno que tenemos un sumo sacerdote que entiende lo que nosotros vivimos y lo que sentimos en este mundo. Nunca pienses, nadie me entienda, nadie me puede entender. Sí, las personas te pueden entender. Algunas personas han vivido lo que estás viviendo. Pero si no hay ningún ser humano, aunque no hay nada nuevo debajo del sol, pero imaginemos que no hay ningún ser humano en toda la historia que entiende lo que estás viviendo o sintiendo. Aún así, Cristo sí entiende. Amén. Íntimamente conoce todo lo que estás viviendo. Puede ser una crisis de salud física, puede ser un despido, puede ser la muerte de un ser querido, no sé qué es. Puede ser has sufrido violencia. Puede ser que tienes heridas muy profundas de amargura en el corazón. Yo no sé qué puede ser, pero Cristo sí entiende todo lo que has vivido. ¿Ya? Él fue un hombre varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Despreciado, desechado, menospreciado. No le estimamos como debíamos haberle estimado. En Juan capítulo 1, el versículo 11, dice que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Él fue desechado, menospreciado, despreciado. El versículo 4,
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Jesús, el Mesías, Él sanaba a los enfermos. De hecho, miren conmigo en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Versículo 16. Hermanos, pongamos mucha atención a la palabra del Señor, mucha reverencia a lo que dice la Biblia. El tiempo de la prédica es un tiempo para enfocarse, para poner mucha atención, no para ir al baño, no para revisar el celular, no para conversar. Es un tiempo para poner mucha atención. Tampoco es de esos tiempos donde las luces están prendidas pero no hay nadie en la casa, ¿me entienden? No, despiértate, pon atención, escucha, la palabra merece nuestro enfoque. Si tiene que ir al baño, hazlo antes del culto mejor, ¿no? Para no estar interrumpiendo. Mateo 8, el versículo 16 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces es el cumplimiento de Isaías 53, y Mateo, el Señor por medio de Mateo nos confirma que nos está hablando de Jesús. Uno de los nombres del Señor es Jehová Rafa. Y el nombre Jehová Rafa significa el Señor es mi sanador. Y el Señor Jesús es Jehová. Y Él es quien puede sanar enfermedades. Si es su voluntad, nosotros le pedimos con fe que lo haga. Él también es quien sana nuestras enfermedades espirituales. O sea, el pecado. En las antiguas versiones de la Biblia en castellano, donde aparece la palabra salvación, antes se traducía salud. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para la salud a todos los que creen, a los judíos primeramente, también a los griegos. Salud, ¿por qué? No porque si yo creo en Cristo no voy a tener enfermedades. Él está enfermo del páncreas, entonces no tiene fe. No estamos diciendo eso. Sino que la palabra salud en castellano, en el castellano antiguo, comprendía más de la salud física y llegaba también a incluir la salud del alma. Es por eso que a veces vamos a cantar himnos y habla de la salud, ¿ya? En vez de salvaciones, porque son himnos antiguos. Y el Señor Jesús, las enfermedades son la consecuencia de vivir en un mundo corrompido por el pecado. Y Cristo murió por nuestros pecados. Cuando Él sufrió por nosotros, dice al final, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando Cristo sufrió y murió por nuestros pecados, los judíos pensaban que Dios le estaba castigando por sus propios pecados. De eso habla la profecía. El versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí nosotros vemos claramente la naturaleza sustitutiva del sacrificio de Jesús por nosotros. O sea que Cristo, cuando Él sufrió, cuando Cristo fue herido, fue por nuestras rebeliones. Cuando Cristo fue molido, fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, nosotros fuimos curados. Herido, molido, llaga. Me hace pensar un poco de la cena del Señor. Nosotros el día martes, la congregación, nos reunimos en una instancia tan hermosa entre la membresía de la congregación, donde pudimos recordar al Cristo quien fue herido y molido por nosotros.
cuyo cuerpo fue quebrantado por nosotros, partido por nosotros, cuya sangre fue derramada por nosotros. Fue un momento muy hermoso. Quisiera repetirlo todos los días. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Uno de los nombres del Señor es Jehová Shalom, que significa el Señor es nuestra paz. Y Cristo es Jehová, y Él es nuestra paz. La Biblia dice en Colosenses 1:20 que mediante la sangre de su cruz hizo paz. Miren lo que dice Colosenses 1:20. Dice esto: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, hermanos, sabemos que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Muchos en este mundo, y aún quizás en este salón, su rumbo en este mundo es sin paz. Porque no tienen paz con Dios. Pero la Biblia nos dice que podemos ser justificados teniendo fe en la sangre que Jesús derramó y así tener paz para con Dios. Romanos 5:1. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Romanos capítulo 5 y el versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él hizo paz mediante la sangre de su cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, voy a hacer un comentario aquí que podría ofender a algunos religiosos. Pero yo sé que aquí no tenemos religiosos, sino creyentes en la Biblia. Entonces, no me tiren ninguna piedra. Algunos de ustedes se han acostumbrado a decir de una persona que en un momento caminaba con Dios, al parecer, y ahora no parece que esa persona está muy cerca con Dios. Algunos de ustedes tienen la costumbre de decir que esa persona anda descarriada. Dejen de decir eso. Descarriado significa perdido, no salvo. Eso es lo que significa la palabra descarriado. No digas, es que yo estoy un poco descarriado, entonces te voy a predicar el evangelio para que puedas ser salvo. Descarriado no significa enfriado espiritualmente. Sí hay algunas palabras bíblicas que podemos usar. Carnal, mundano, tibio, espiritualmente tibio, sí, o frío. Hay palabras que se puede usar porque yo sé que no todo cristiano siempre en cada momento está con 100% plena comunión e intimidad con Dios todos los días. Eso entiendo. Y yo entiendo que a veces algunos cristianos toman malas decisiones y de cierta forma se alejan de Dios. Si esas personas son salvas, no van a perder su salvación. No dejan de ser salvos, ¿ya? Pero sí van a perder muchas bendiciones. Van a perder galardones, premios bíblicos. Van a perder el beneficio de tener comunión con Dios. Van a perder todos los beneficios del temor de Jehová. Van a sufrir castigo de parte de su Padre. Van a perder todos los beneficios de pertenecer a un cuerpo, de reunirse con otros cristianos, de tener a cristianos que están en comunión con esa persona. Sí, van a perder mucho, pero no van a perder su salvación.
Ahora, sí hay gente que es cizaña y no son salvos. Y al parecer, al ojo, es como si fuese mi hermano en Cristo. Pero después sucede algo súper raro, como que sale del closet o no sé cómo. Y ahí sabemos que esa persona no es salva. Esa persona no heredará el reino de Dios. Y hay circunstancias cuando la persona jamás fue salva. Porque hay algunos que parecen que son de nosotros, pero salen de nosotros para manifestar que no todos son de nosotros. El libro de 1 de Juan habla de eso. Para que lo leamos mejor y que no sea un paráfrasis mía, 1 de Juan capítulo 1, 2, el pastor está un poco perdido. Capítulo 2, versículo 19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay a veces personas que tienen el lenguaje cristiano, se visten de una forma que los cristianos estiman como la forma cristiana, conocen los cantos y saben todas esas cosas, pero no son hijos de Dios. Nadie va a ser salvo por cómo se viste. Nadie va a ser salvo por dónde se congrega. Nadie va a ser salvo porque se bautizó. Nadie va a ser salvo porque dicen gloria, aleluya, amén. Nadie va a ser salvo por eso. La salvación es por fe en Cristo. Y no por el cartel en tu iglesia, no por cómo llegas al culto con tu familia, todos ordenaditos, no. La salvación es del interior, no es algo externo. Entonces, hermanos, ¿por qué llegué a hablar de todo eso? Porque escucho siempre en Chile la palabra descarriado y me carga. Quiero decirle, pero lee la Biblia. Descarriado significa perdido, que no es salvo. ¿Ya? Entonces, dejen de usar esa palabra. ¿Ya? Y mientras estamos hablando de eso, dejen de llamar a este lugar la iglesia. No es la iglesia. La iglesia es la gente, la asamblea, la congregación que se reúne semanalmente. ¿Ya? Y sea que la iglesia esté en el campo, o en un colegio, o en un taller, o aquí en esta casita que convertimos en un auditorio, es la iglesia, la gente, no el lugar, el edificio, los materiales. ¿Amén? Amén. Bien, ok. Ya pues, sigamos con el mensaje. Dice en el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, el versículo también habla de la pecaminosidad de todos nosotros, pues todos somos pecadores. Todos nos descarriamos, todos nos apartamos de Dios. Y Él puso en Cristo los pecados de todos nosotros. Ahora fíjense de eso, es importante ese punto. El alcance del sacrificio de Cristo es todos los pecados de toda la humanidad, de todas las edades. Pero la eficacia es para los que ponen su fe en Él como Salvador. El hecho de que Él llevó todos nuestros pecados en su cuerpo en la cruz no significa que el vecino va a ser salvo porque Cristo llevó sus pecados en la cruz. No, él tiene que arrepentirse y creer. Eso es algo que hace la diferencia. Hay un grupo raro que se llaman universalistas que creen que todo el mundo va a ser salvo. No importa qué creen o qué hacen, que Cristo murió por los pecados de todos. Eso no es verdad. ¿Ya? Pero sí, Él murió por los pecados de todos. Él es la propiciación por los pecados nuestros y todo el mundo. Él es el Salvador de todo el mundo, dice la Escritura, y mayormente los que creen. No solo los que creen, todos. Él es el Salvador de todos. Pero solo los que creen en Él como Salvador serán salvos. El versículo 7 y el versículo 8.
Díganme, hermanos, si en estos versículos te suena familiar. Y no hagan trampa los que tienen referencias en sus Biblias. Ya. El versículo 7 y 8. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Se acuerdan, hermanos, dónde es citado este versículo? Los que no hicieron trampa. Yo veo, hermano Juan, él está dependiendo de Spurgeon ahí. El pastor Spurgeon le dijo a Juan, ¿dónde? Está bien, yo también preferiría leer al pastor Spurgeon que escuchar al pastor Patricio. No, hermanos, ¿se acuerdan dónde se citan estos versículos o no, Ignacio? Sí, tuve que ver la referencia para ver dónde quedaba, pero es cuando el eunuco se encuentra con Felipe. Así es. El eunuco va en su carro. Lo más probable, él haya llegado a Jerusalén quizás para las fiestas. Pudo haber sido quizás un prosélito, no sé, pero él llegó a Jerusalén y cuando está volviendo a Etiopía, llevó un recuerdo con él, una copia de las Escrituras. ¿Ya? Yo no sé si fue una parte nomás de Isaías, yo no sé si fue el libro entero de Isaías, pero él andaba llevando las Escrituras. No tuvo que bajar YouVersion, sino que él andaba con las Escrituras en mano. Qué lindo, ¿no? Y él va leyendo en Hechos capítulo 8, él está leyendo estos dos versículos, son los versículos 32 y 33 de Hechos capítulo 8, y después, primero, antes de leer esto, él dice a Felipe, ¿cómo podré entender lo que estoy leyendo si nadie me enseñe? Y le ruega a Felipe que suba y que se siente con él. Y dice en Hechos 8:32, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Hermanos, fue ahí donde Felipe le predicó el evangelio de Isaías. ¿Y cuál es el evangelio de Isaías? El versículo 35, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. ¿Cuál es el evangelio de Isaías? Es Jesús, hermanos. Vamos a volver a Isaías 53, el versículo 9. Cristo, el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Cristo, el Mesías, quien fue quitado de la tierra o cortado de la tierra. Quizás tú has leído acerca de las 70 semanas de Daniel. Es una profecía un poquito difícil de entender, pero con estudio uno puede llegar a entenderlo. Y son 490 años de profecía que Dios entregó a Daniel acerca de Israel. Y en medio de esta profecía, dice en Daniel 9:26, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Entonces fue profetizado, hermanos, que el Mesías, el siervo de Jehová, tenía que morir. Acá en el versículo 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Esa palabra cortado también se traduce quitado. Incluso cuando leemos en Hechos 8, la palabra griega que Dios inspiró, luego se tradujo al castellano quitado. Tal cual como dice en las 70 semanas de Daniel, que la vida del Mesías él iba a ser quitado de la tierra. O sea, murió.
No crean esas mentiras que algunos dirían, no, la muerte de Jesús nunca fue predicho. Eso no fue parte del Antiguo Testamento. Olvídalo, mentira. Hay tantos versículos que nos hablan de su crucifixión. Isaías 53 es el siervo de Jehová sufriendo por nosotros. Uno no puede no verlo. La única manera de no verlo es no leerlo. Y a algunos judíos está prohibido leerlo. Además, ellos tienen... Nacho me mató con esos himnos de la Pascua. Pero valió la pena, ¿no? En las sinagogas tienen calendarios de lecturas del Tanaj o el Antiguo Testamento. Y en esos calendarios de lectura saltan Isaías 53. Yo no soy conspiracionista, pero me suena diabólico. El versículo 9. Isaías 53, versículo 9. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Quién se acuerda del hombre que prestó su sepulcro, su tumba, para Jesús? ¿Alguien se acuerda de quién fue? Nacho, ya respondiste la otra pregunta, hermano. Deja algo para los demás. ¿Ya? ¿Alguien atrás levantó la mano, no? ¿O Débora? ¿Pablo? José de Arimatea. Exacto. José de... ¿Cómo? De Arimatea. Esa palabra me cuesta. Habla de eso en Mateo 27, versículos 57 al 60. Un hombre de medios, un hombre rico. Por eso dice, hermanos, que con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea le prestó una tumba. Hermanos, ¿quieren la historia? ¿Quieren toda la historia? Pudo solo pedir prestado un sepulcro. Imagínate. Pero este sepulcro lo voy a necesitar para mi familia cuando muera. No te preocupes, solo lo necesito unos 3 días. Imagínenlo. Es maravilloso. Si nosotros vamos a la tumba de Mahoma, ahí están los huesos de Mahoma. Si vamos a la tumba de Siddhartha Gautama, ahí están los huesos de él, el fundador del budismo. Si nosotros fuimos a la tumba de José Smith, el fundador de los mormones, ahí están sus huesos. Pero hoy día la tumba de Cristo está vacía. Amén. Cristo no necesitaba su tumba por mucho tiempo. Cristo nunca pecó. La primera parte del versículo habla de su muerte y su sepulcro, pero la segunda parte del versículo 9 dice, aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Cristo jamás pecó. Nunca pecó. Miren lo que dice Hebreos 4:15. Hay muchos versículos que nos enseñan esto acerca de nuestro amado Salvador que nunca pecó. Miren en Hebreos 4 y el versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero que dice, sin pecado. Cristo nunca pecó. Ya que estamos en Hebreos, miren en el capítulo 7, versículo 26. Hebreos 7, 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El Señor Jesús nunca pecó. Miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. 1 de Pedro 2, 22. Dice, el cual
no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. ¿Se acuerdan que él fue como un cordero llevado al matadero? Se enmudeció ante los que le iban a matar. Dice, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Otra cita de Isaías 53, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. No ocupen la palabra descarriado para referir a un salvo, ¿ya? Habla de nuestra condición antes de ser salvo. Cristo, el Cordero de Dios, quien por nosotros murió, que nunca pecó, fue sin mancha, sin pecado. 1 de Juan 3:5. Está ahí cerca de donde estábamos, un par de libros después. 1 de Juan 3:5. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. No hubo pecado en Él, no hubo maldad, no hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Isaías 53, hermanos, versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí nosotros tenemos una palabra importante, la palabra expiación, y tiene que ver con el sacrificio necesario para el perdón de pecados, hermanos. Hay una fiesta en la palabra de Dios que ya nosotros no practicamos porque Cristo es el fin de la ley, pero los judíos antes lo practicaban, y es el Yom Kippur. Yom Kippur, quizás has escuchado de esto traducido al castellano, es el día de expiación. Yom significa día en la Biblia. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que en 6 días Dios creó la tierra y reposó el séptimo, dice Yom, ¿ya? En 6 días. Por eso sabemos que fueron periodos de 24 horas y no periodos de miles o millones de años, como algunos quieren alegorizar. Para que la Biblia diga, ¿ya? Fueron días literales, pero me aparto del tema, discúlpenme. Yom Kippur, el día Yom Kippur de la expiación. Era un día cada año que nos describe en el libro de Levítico. Hermanos, Jesús es el sacrificio necesario para el perdón de nuestros pecados. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Pero ahora, hermanos, quiero llamarles la atención a algo maravilloso. ¿Qué dice la siguiente frase? Dice, vivirá por largos días. En el versículo 9 tenemos la sepultura de Cristo. En el versículo 10 tenemos la muerte de Cristo. Y tenemos la resurrección de Cristo. Él iba a poner su vida en expiación por el pecado, y después de esto iba a vivir. Y Cristo vive, hermanos. Por eso dije el Evangelio de Isaías. Tenemos la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo aquí en este maravilloso capítulo, profetizado por el Señor. Dice, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Hermanos, el fruto de la aflicción de Jesús, y Jesús fue afligido. ¿Se acuerdan cómo fue en Getsemaní?
cuando él oró tan intensamente, tanto sufrimiento, viendo la copa que había de beber y luego todo el sufrimiento que hizo por nosotros en la cruz? Le quitaron la barba, le pusieron una corona de espinas. Yo cuando pensaba en espinas al leer la Biblia siempre pensaba en rosas, porque en California hay muchas rosas y tienen espinas chiquititas y uno lo agarra y de niño nos pasa a todos, yo creo. Pero después llegué a Santiago y vi cuando no querían que los perros hacían su negocio en el pasto, ponían unas espinas, como una vid, que tenía unas espinas así, tremendas espinas. Y yo no sé cómo fueron las espinas que le pusieron a Jesús, pero yo sé que no fueron espinas de rosas, como yo siempre imaginaba. Le pusieron una corona de espinas, le golpearon, latigazos, burlas, escupieron, lo desnudaron. No hay nada peor para uno que es noble que le quiten la ropa. ¿Y quién más noble que Jesús? Y lo peor de todo, quizás no fueron los clavos, quizás no fue la lanza, pero fue el pecado que cargó. Porque Jesús odia el pecado, pero te ama a ti. Y Él cargó nuestros pecados. Él fue muy afligido. Pero hermanos, ¿cuál es el fruto de su aflicción? El fruto de su aflicción somos nosotros. Tú eres el fruto de su aflicción. Había un movimiento misionero conocido como la Hermandad de Moravia. Quizás has escuchado de ellos. Y la Hermandad de Moravia fue conocido este movimiento porque el porcentaje de hermanos de sus iglesias que iba al campo misionero fue mayor al porcentaje de hermanos que se quedaban congregando semanalmente. O sea, si fue una iglesia de 100 personas, más de 50 fueron al campo misionero. Lamentablemente hoy no tomamos muy en serio la Gran Comisión y si hay 100 hermanos con suerte, uno sale, con suerte. Pero ellos tomaban muy en serio lo que fue la Gran Comisión y tuvieron un lema. El lema de la Hermandad de Moravia fue ese: que el cordero que fue inmolado reciba el fruto de su aflicción. Qué buen lema, ¿no? En el año 1732, Johann Leonard Dover y David Nitzschmann, no eran chilenos, eran dos hijos de Dios que dejaron Alemania para alcanzar los esclavos de las islas Saint Thomas y Saint Croix, o Cruz. La historia es así. Les había prohibido entrada en las islas por el dueño de la isla. Y los esclavos, el dueño de las islas les prohibió entrada a las islas y a los esclavos. Les prohibió acceso a los esclavos. Pero estos hombres eran tan determinados de llevar el evangelio a estas personas esclavizadas que se vendieron a sí mismos al dueño como esclavos. Era la única manera de entrar a las islas. Entonces usaron el dinero que les dio para comprar sus pasajes a la isla. Cuando ellos salían del muelle, gritaron a sus seres queridos: que el cordero que fue inmolado reciba el fruto de su aflicción. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
Maravilloso, ¿no? Que Él me verá a mí, salvo, redimido, justificado, y queda satisfecho. Que te vea a ti y diga, por Patti valió la pena morir en la cruz. Por Dusan valió la pena morir en la cruz. Por Soledad, todo valió la pena. Cada espina, cada cabello que le sacaron de la barba, cada clavo, por Rosita valió la pena. Por Miguel valió la pena. Hermanos, hay muchos más en Coyhaique que deben ser fruto de su aflicción. No nos callemos. Seamos valientes. Con el lema en nuestra boca, que el Cordero inmolado reciba el fruto de su aflicción. Vayamos a predicar el Evangelio de Isaías. El Evangelio de nuestro Señor Jesús. Dice, justificará mi siervo justo a muchos. Nosotros podemos ser justificados por la fe en Cristo. Quizás tú estás presente y puede ser que eres muy religioso, pero no salvo. Espero que tú puedas ser justificado por su siervo justo, decidiendo creer en este sacrificio que hizo Jesús por ti. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Y por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, ¿cierto? Un malhechor en cada lado, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Tremendo capítulo, hermanos. Nos da mucho para meditar y pensar. Pensé, Señor, el mensaje va a ser un poco largo. Los hermanos